Nos piden obtener la gráfica de x al cubo menos 3x más 1, evidentemente con la herramienta de la derivada. Lo primero que hago es obtener los puntos críticos, y los puntos críticos se obtienen cuando yo obtengo la primera derivada y la igualo a 0. Por tanto, f' de x será igual a 3x cuadrado menos 3 más 1, la derivada sería 0 y lo voy a igualar a 0. Es decir, 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Simplificando, puedo dividir todo entre 3 y me va a quedar x cuadrado menos 1 es igual a 0. Factorizando, voy a buscar dos números que multiplicados me den 1 y que sumados o restados me den 0. Sería más 1 y menos 1. Y eso es igual a 0. Y esto sucede si y solo si x más 1 es igual a 0 o bien x menos 1 es igual a 0. Si despejo me va a quedar x igual a menos 1 y el otro sería x igual a 1. A estos dos puntos que acabo de obtener les voy a llamar puntos críticos de la función. Para ver ahora si son máximos o mínimos, utilizo el criterio de la segunda derivada. Entonces, obtengo la segunda derivada y me va a quedar 6x. Ahora sí, evalúo los puntos y ya sabemos que si la segunda derivada es mayor a 0, entonces se trata de un punto mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, concluyo que el punto que me están dando es un máximo. Por tanto, si obtengo fb' evaluado en menos 1, me va a quedar 6 por menos 1, eso implica que va a ser menos 6, y por el criterio de la segunda derivada, como es menor que 0, el punto menos 1 es un máximo. De manera análoga puedo hacerlo con fb' evaluado en 1. Y eso me va a quedar 6 por 1, eso es igual a 6. Y como 6 es mayor que 0, por el criterio de la segunda derivada, esto es un mínimo. Ahora, tengo ya que son máximos y mínimos, pero no conozco sus coordenadas. Entonces voy a regresar a la función original y voy a sustituir los puntos y obtendré las coordenadas respectivas del máximo y del mínimo. Entonces, coordenada del mínimo. Voy a ponerle min y ya sé que la coordenada en x va a ser 1, pero me falta la de f de 1, entonces sustituyo. F de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Recordemos que se sustituye en la función original. Me va a quedar 1 al cubo sería 1 menos 3 más 1, lo cual me queda 1 más 1 me queda 2 menos 3, signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor, lo cual me queda menos 1. Entonces la coordenada del mínimo sería 1, menos 1. De manera análoga para el máximo, coordenada del máximo que lo denoto como max. Sé que empieza con menos 1, porque eso es lo que nos dio de acuerdo al criterio de la segunda derivada, pero tengo que sustituir en la función original a fin de obtener su coordenada en y. Entonces me queda f de menos 1 es igual a menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 1. Y notemos que menos 1 al cubo es lo mismo que menos 1 por menos 1 por menos 1. Son 3 veces. Y me va a quedar 1, menos por menos más, por menos, menos. Entonces me va a quedar menos 1, menos por menos me queda más 3, más 1. Simplifico estos unos y eso es igual a 3.
Es decir, la coordenada del máximo va a ser menos 1,3 y entonces la he obtenido. Ahora bien, ya que obtuvimos el punto mínimo y el punto máximo, lo que debemos de conocer es ahora el punto de inflexión. El punto de inflexión, por definición, es el cambio cuando una función pasa de ser de mínimo a máximo. ¿Cómo lo obtenemos? Cuando la segunda derivada es igual a 0. Y entonces 6x va a ser igual a 0 siempre y cuando x sea igual a 0 sobre 6, de donde x es igual a 0. Ya tengo que x igual a 0 es la coordenada en x del punto de inflexión. Sin embargo, me falta saber quién es su coordenada en y. Entonces, coordenada punto de inflexión ya sé, bueno, vamos a llamarle P sub f, punto de inflexión. Sé que la primera coordenada va a ser 0, y voy a ver cuánto vale en f de 0. Recordemos que de igual manera se sustituye en la función original. Me queda 0 al cubo, menos 3 por 0, más 1, lo cual me queda 1. Entonces las coordenadas del punto de inflexión son 0,1. Nos falta ahora obtener los intervalos de monotonía, es decir, donde la función va a crecer o decrecer. Eso lo vamos a conocer a partir de la primera derivada. La primera derivada quedamos que era x cuadrado menos 1, ya simplificándolo. Entonces ya sabemos que si es mayor a 0 va a ser creciente y si es menor que 0 va a ser decreciente. Aclaro, no en todas las funciones se puede, salvo para algunos casos en particulares. Sin embargo, para fines de nuestro curso, asumiremos que sí se da esta condición. Entonces, para x cuadrado menos 1 solo restaría resolver una desigualdad y anotamos los puntos críticos que eran menos 1 y 1. Tenemos que ver qué pasa antes de menos 1, qué pasa entre menos 1 a 1 y qué pasa de 1 hacia el infinito. Entonces tenemos tres opciones. El primero es de menos infinito a menos 1. Escogemos un valor que esté entre este intervalo, que en este caso sería x igual a menos 2. Y al sustituir en la función me va a quedar menos 2 al cuadrado menos 1, lo cual es igual, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, menos 1, eso es igual a 3. Como me dio un número mayor que 0, yo puedo decir que en este intervalo la función va a crecer. Ahora bien, ¿qué pasa del intervalo de menos 1 a 1? El valor más sencillo aquí sería x igual a 0. Y entonces al sustituirlo me va a quedar 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Y 1 es menor que 0. Por tanto digo que la función decrece del intervalo de menos 1 a 1. Finalmente, para el intervalo de 1 al infinito, voy a escoger por simplicidad a x igual a 2 y al sustituirlo me va a quedar 2 al cuadrado menos 1, eso es igual a 4 menos 1, eso es igual a 3 y esto es mayor a 0, lo cual puedo yo concluir que en el intervalo del 1 al infinito la función va a crecer. Finalmente ya tengo todos los puntos aquí puestos, el mínimo, el máximo, el punto de inflexión y ver qué pasa con los intervalos, si va a crecer o decrecer. Entonces primero voy a graficar los puntos. El mínimo va a estar en 1, menos 1. Aquí va a estar el mínimo. El máximo está en menos 1,3. 1, 2, 3. Aquí está el punto máximo. Y el punto de inflexión sería en 0,1. Es decir, está aquí el P sub f. Y ahora los voy a remarcar aquí en color gris a fin de que se logre ver. Y ahora decimos, bueno, de menos infinito a menos 1 la función va a crecer, es decir, tiene este comportamiento. De menos 1 hasta 1 la función va a decrecer, pero ojo, pasa por el máximo,
cambia de dirección, que es lo que me indica el punto de inflexión, y llega hasta el valor mínimo. Aquí estamos viendo el comportamiento que decrece. Y finalmente, del 1 al infinito, tenemos que la función va a crecer. Y esta sería nuestra gráfica, f de x igual a x al cubo menos 3x más 1, utilizando la herramienta de la derivada.